Listo. Bueno, la vez pasada terminamos las últimas definiciones de convergencia. Lo último que nos faltaba era convergencia en distribución. Ya lo definimos la vez pasada, que recuerden, esto es solamente converja la función de distribución y ya está. Con eso tenemos los 5 tipos de convergencia que nos interesa ver. Convergencia que es segura, completa, probabilidad en R media y en distribución. Ahora, un resultado sobre qué convergencia implica cuál. Solamente hemos visto uno sobre qué completa implica casi segura, pero bueno, les voy a dejar acá un resultado sobre cómo se ven en orden todas las convergencias. Entonces, si ustedes tienen una sucesión de variables aleatorias que converge completamente, ¿ok? Esto implica convergencia casi segura, eso ya lo sabemos, ¿ok? Si la sucesión converge completamente, entonces converge de forma casi segura. Ahora, cuando converge de forma casi segura, esto va a implicar convergencia en probabilidad. Entonces, Xn converge en probabilidad a X. Y convergencia en probabilidad implica convergencia en distribución. Xn converge a X en distribución, convergencia débil. ¿Vale? ¿Y dónde está la décima media? Bueno, es un poquito aparte esa. Resulta que si tenemos convergencia en R media, aquí, entonces podemos garantizar la convergencia en probabilidad y por ende, pues convergencia en distribución. Pero no podemos garantizar ni la casi segura ni obviamente la completa, ¿vale? Entonces, este es el orden en el cual ocurren todas las convergencias o el orden en el cual tenemos, digamos, garantizada la forma en donde van a relacionarse las convergencias entre sí. ¿Ok? Entonces, bueno, esta también es una razón por la cual la convergencia en distribución se conoce como la convergencia débil. Como pueden ver, prácticamente todas las otras convergencias implican convergencia en distribución. Y la convergencia fuerte, pues va a ser la convergencia casi segura, porque es lo más fuerte. Recuerden que prácticamente nunca vamos a estar hablando de convergencia completa, porque es demasiado pedir, es todo lo que podríamos pedir en la vida. Por lo tanto, la casi segura es mucho más, tiene mucho más sentido estar hablando de ella, ¿vale? Entonces, esta es la relación que van a guardar las convergencias en todo momento. Y ahora algunos teoremas sobre las aplicaciones, algunos de los teoremas más importantes, los teoremas más importantes sobre convergencia son, bueno, pues ya uno es el teorema de la ley de los grandes números. Ajá, ley de los grandes números, caso débil y caso fuerte. Ley de los grandes números. Recuerden que esto lo escribo así. Ley de los grandes números o ley fuerte de los grandes números. ¿Vale? Prácticamente siempre que me refiero a ley fuerte, estoy hablando de una convergencia casi segura. ¿Va? Esta, recuerden lo que significa. Significa que los promedios de las variables convergen a la media. Entonces, si yo tomo una sucesión de variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, con ciertas características para sus medias y sus momentos más arriba, la suma de las variables dividido entre n converge de alguna forma, ya sea casi segura, o en probabilidad, por el caso de la ley normal de los grandes números, converge a la media en común de las variables, ¿sí? Todas van a tener la misma media si son idénticamente distribuidas. Pero bueno, eso es lo que nos dice la ley fuerte de los grandes números. Dos. El segundo resultado importante es un resultado que da origen a la parte de estimación de variables, de estimación de funciones de densidad de,
de variables aleatorias. Si ustedes tienen un montón de variables aleatorias y no conocen la función de distribución de estas variables, hay un teorema que nos garantiza cómo hacerlo y voy a verlo hoy. Este es el teorema de Lidenko-Cantelli. Teorema de Lidenko-Cantelli. Ok, y este teorema habla de cómo estimar la función de distribución de variables aleatorias cuya distribución en sí desconocemos, ¿vale? Bueno, voy a platicarles cómo es esto. Entonces, sea xn, n igual a 1 hasta infinito, una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Supongan que estas de acá son un montón de variables que representan resultados de experimentos que ustedes pueden realizar. Ajá. Pero de los cuales no conocemos cómo es la función de distribución de estos experimentos. No conocemos la función de distribución en común de estas variables aleatorias. Ajá. Probabilidad de que las variables se encuentren por debajo de algún lugar. No conozco la función de distribución de estas variables, lo cual es equivalente a decir, bueno, no conozco cómo va a ser su función de densidad, ni cómo es nada de su forma, de las probabilidades de lo que pueden llegar a tomar. Por ejemplo, podrían ser un montón de variables aleatorias Bernoulli y yo no sé cómo es el parámetro P. O podrían ser variables aleatorias normales, quizá, y no conozco ni a mu ni a sigma. O tal vez ni siquiera sé la familia paramétrica, ¿no? O sea, no sé ni familia paramétrica, y por ende, obviamente, ni parámetros ni nada. Pero bueno, este teorema nos va a garantizar una forma de poder conocer a la función de distribución a partir de las variables. Que esta es la base de la estadística clásica. Nos va a decir, bueno, si tú tienes el montón de datos pues, que vienen de un experimento de variables aleatorias independientes y idénticamente distribuidas, te puedo dar una forma de encontrar la función de distribución. ¿Ok? Entonces, el teorema nos dice la siguiente, nos responde la siguiente pregunta, que es cómo um, vamos a estimar a la función de distribución de las variables. ¿Ok? Y de hecho, esta forma de decirlo, esto de decir estimar a las variables, es en sí la base de estar hablando de hacer estadística, ¿no? Ya que tenemos los datos, ¿cómo se puede obtener eso? Bueno, la respuesta a esta pregunta viene en dos pasos. Primer paso, vamos a definir paso uno, definimos a las variables y, n de x minúscula, una variable aleatoria y, que va a depender de la x minúscula donde quieras calcular la función de distribución. Entonces, digamos, esta variable va a ser una Bernoulli y esa Bernoulli va a ser una indicadora. Recuerden que la Bernoulli es un 0 o un 1. Entonces, esto va a ser una indicadora sobre el evento de si la variable aleatoria xn ha o no superado este umbral x, ¿no? Entonces, bueno, al ser una indicadora, como sabemos, o nos da 0 o nos da 1. Nos da 1 si se cumple el evento que está indicando, es decir, en este caso xn es menor o igual que x minúscula. Y 0 si no se cumple ese evento, es decir, xn es mayor que x. ¿De acuerdo? Entonces, para cada variable de la sucesión de las xn, voy a poder definir una variable yn, ajá, que va a ser justo esto, va a decir, bueno, superaste o no el umbral, si lo superaste, ponle un 0, y si no lo has superado, ponle un 1. Y esos son los dos valores de la variable y. Entonces, nosotros sabemos, como les estaba diciendo ahorita, que cada una de estas y's va a ser una variable aleatoria Bernoulli. Eso es bastante evidente porque solo toma los valores 0 o 1, por lo tanto tiene que ser una variable aleatoria Bernoulli.
Pero no solo sabemos eso, además sabemos que P, el parámetro de la variable, es la probabilidad de que la variable Bernoulli tome el valor 1, ¿no? Es la probabilidad de que ocurra esto y por lo tanto es la probabilidad de este evento. Entonces esto es la probabilidad de que, voy a ponerlo completo, y n de x sea igual a 1. Recuerden, el parámetro de una variable aleatoria Bernoulli es la probabilidad de que esa variable tome el valor 1. Y por lo tanto, esto tendría que ser igual a la probabilidad de que ocurra el evento en el cual xn es menor o igual que x. ¿Okay? Y esto, bueno, sabemos nosotros que es la función de distribución de las variables de las x's, ¿no? Esta de acá. Le voy a quitar el subíndice a estas f's para dejarlo como, bueno, esta es la función de distribución de cualquiera de ellas, ¿no? Y bueno, ahí está. Entonces, el parámetro de estas variables Bernoulli resulta ser el mismo, lo mismo que sería la función de distribución que desconocemos en ese punto. Y además, no solo eso, y además, la esperanza de las variables yn, la esperanza va a ser igual a P, ¿no? Porque es una Bernoulli, entonces su esperanza es el parámetro y por lo tanto su esperanza es f de x, ¿ok? Y eso es lo que nos lleva al paso número 2. Paso 2. Ya que definimos estas variables y, ya que definimos, bueno, o vale 0 o vale 1, nosotros ahora tomamos en cuenta algo que vamos a definir de esta forma. Definimos a una variable que vamos a llamar n sub n de x, n mayúscula sub n de x, y va a ser las sumas parciales de esas y. Es decir, 1 entre n, o la suma desde igual a 1 hasta n de las variables y sub i de x. ¿Ok? Es así como lo vamos a definir a este bicho. Y este bicho es muy importante, muy importante. Se llama proceso empírico de la muestra aleatoria, bueno, de la sucesión de variables aleatorias que tenemos aquí. Acá se llama proceso empírico. ¿Ok? Y bueno, a veces se le va a llamar proceso empírico de la función de distribución. Proceso empírico de la función de distribución o de la sucesión de variables aleatorias, ¿ok? De la que está ahí. Es más común que le llamemos proceso empírico de la función de distribución que estamos tomando en cuenta. Pero miren que se parece a la ley de los grandes números que probamos la vez pasada. Lo que tenemos aquí es una suma de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, que yo sé que sí tienen media y que sí tienen varianza y hasta cuarto momento finito si se quiere, porque son variables aleatorias Bernoulli. Entonces, como todas ellas son Bernoulli, tienen esperanza, varianza y cuarto y momento, y de hecho tienen todos sus momentos porque están acotadas. Por lo tanto, esta suma parcial tiene que converger a la media, a la esperanza de cualquiera de las variables. ¿Y quién es la esperanza de cualquiera de las variables? Pues aquí está, la función de distribución. ¿Ok? Entonces, utilizando eso y utilizando, de hecho, convergencia casi segura, la ley fuerte de los grandes números, nosotros sabemos, paso número 3, la ley que de hecho sí sabemos, que sí demostramos, es que sabemos que ese proceso empírico que acabamos de definir converge de forma casi segura conforme n tiende a infinito a la función de distribución de las variables. ¿Ok? Ese es el gran resultado. Puedo tomar el proceso empírico y utilizarlo para aproximar a la función de distribución. ¿Ok? Entonces, como sabemos eso, por lo tanto, utilizaremos ese proceso empírico, esa variable n de x, como una aproximación de la función de distribución.
¿ok? Y entonces ya tenemos con este resultado una forma de conocer una aproximación, una estimación, una idea de cómo sería la función de distribución. Si yo tuviera datos, sencillamente calculo estas variables y, las sumo y las divido entre n, que sería el proceso empírico, y el resultado me da una aproximación de la función de distribución. Me dice cómo se vería empíricamente la función de distribución de estas variables que están acá. Y esto es para cada X, obviamente esto yo lo puedo ir cambiando, ¿no? Esto de aquí, esto que acabamos de hacer aquí, así definido como está, es para alguna X en R. Una X cualquiera que yo tome en todo R. Y puedo ir cambiando la X de tal forma que al final pueda hacer este análisis para cada X en R. Y así me quedaría una función de distribución empírica. Algo que pueden notar, o que ya verán más bien en sus cursos de estadística, es que esto siempre les va a devolver funciones de distribución escalonada. Les va a devolver funciones que van así, dependiendo del número de datos que tengan, pero que se va a parecer a esto. ¿Ok? Y en cuanto tengan más y más y más y más datos, tal vez las escalones se vayan haciendo más pequeños, ¿no? Y podrían tener una aproximación un poquito mejor de la función de distribución. Pero bueno, este no es en sí el teorema de Lidenko-Cantelli. Voy a escribirlo aquí abajo. Y el teorema de Lidenko-Cantelli lo que hace es garantizarnos la convergencia de una forma muy, muy potente, que es la siguiente. Teorema de Lidenko-Cantelli. Ok, y el teorema dice lo siguiente. Voy a ponerlo justo aquí, ok. Ustedes calculan el supremo para todos los x's en R de la distancia que hay entre el proceso empírico y la verdadera función de distribución de las variables en el mismo punto X. Esto de aquí converge de forma casi segura a cero, ¿ok? Y el teorema lo que termina diciendo es que no hay mejor forma de estimar a la función de distribución que con el proceso empírico. Ajá, el proceso empírico termina llevándome a una convergencia casi segura de forma uniforme, que es esto, ¿no? Digamos, si yo calculo la distancia entre el proceso empírico y la verdadera función de distribución, ajá, esa distancia se va yendo hacia cero en el mayor de los casos. La mayor distancia posible que puedo estimar entre el proceso empírico y la función real de distribución se va a ir a cero casi seguramente sacando la distancia tal cual, la distancia simple, ¿no? En valor absoluto. No vamos a probar es un poquito pesado de probar, pero bueno, al menos que sepan muchas de las formas que tienen las aplicaciones de tipos de convergencia, ¿no? Esta es una aplicación directa del teorema de la ley de los grandes números, que se aplica de forma directa y obtenemos la ley, el teorema de Lidenko-Cantelli, que nos dice cómo estimar la función de distribución de un montón de variables aleatorias. Y como les digo, esto que acabamos de ver es la base de la estadística clásica. ¿Okay? Es la base de la estadística clásica que nos lleva a cómo estimar probabilidades una vez que tienen ustedes datos. ¿De acuerdo? Bueno, y el tercero, recuerden que estamos enunciando los teoremas más importantes de convergencia. Déjenme poner eso aquí. Teoremas más importantes de convergencia. No los teoremas más importantes en general, sino específicamente para todo lo que estamos viendo de convergencia de sucesiones de variables aleatorias. Entonces, eso nos lleva al punto número 3. Sí, 1, 2, 3, ajá. Y este es el teorema del límite central. Teorema del límite
central. Este probablemente es el teorema más famoso de todos los teoremas de probabilidad. Junto con la ley de los grandes números se lo estaría disputando. Alguno de los dos tendría que ser el teorema más famoso. La ley de los grandes números tiene la facilidad de que es muy fácil de utilizar. Solo tomas los promedios, terminan yendo a la media de las variables. Ese está más o menos sencillo. El problema del teorema del límite central es que termina siendo muy mal interpretado y se utiliza de formas raras. Queda de una forma muy poco sencilla de aplicar, digamos, y termina siendo que las personas lo mal usen, ajá, lo malentiendan y se use de unas formas muy extrañas. Y es que es un teorema muy pesado, muy fuerte, que termina involucrando una enorme cantidad de posibles variables aleatorias. Pero bueno, voy a escribirlo de una vez. Teorema dice lo siguiente. Teorema, recuerden que este es el teorema del límite central. Y dice esto, primero, si nosotros partimos de una sucesión de variables aleatorias xn, bueno, 1 hasta infinito, una sucesión de variables aleatorias, voy a pedir que sea una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, ¿vale? Esto con, además, una esperanza finita igual a mu, y además de eso, varianza también finita igual a sigma cuadrado. Entonces, todo finito, listo. Entonces, tengo una sucesión de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas con varianza finita y ya sé que su esperanza y su varianza se llaman mu y sigma cuadrada respectivamente. Entonces, el teorema lo que garantiza es lo siguiente. Si yo tomo a la suma de las variables aleatorias, la suma desde i igual a 1 hasta n de las variables x, y, ¿ah? Y a esto le resto n veces la media, n veces mu, y lo que salga de ahí lo dividimos entre sigma multiplicado por raíz de n. ¿Ok? Recuerden que sigma va a ser la desviación estándar, es decir, la raíz de la varianza. Entonces, si hago este cociente, entonces la suma le resto n veces la media, n veces mu, y después lo divido entre sigma por la raíz de n, o raíz de n veces la desviación estándar. Bueno, se sabe que este cociente de esto converge débilmente o converge en distribución a una variable aleatoria z, ajá, con Z, una variable aleatoria uniforme, digo normal, de media cero y de varianza 1. ¿Ok? Noten lo choncho que es este teorema, lo poderoso que es, porque en ningún momento estoy hablando de la distribución de las variables, solo estoy diciendo que tienen media mu y varianza sigma cuadrada, es todo lo que dije. Y con todo y eso, estoy observando que la distribución de esto termina yéndose a una variable aleatoria normal. ¿Ok? Sea cual sea la distribución. De hecho, tampoco aclaré si esta cosa aquí es de variables aleatorias discretas o continuas. Tampoco importó. Pudieron ser variables aleatorias discretas, pudieron ser continuas, pudieron ser variables aleatorias siempre positivas, lo que sea, terminó convergiendo siempre a una variable aleatoria normal. Lo único que necesité es que tuviera varianza finita. Esa es la única condición realmente fuerte que le estoy pidiendo a esta cosa. ¿Ok? Bueno, dos notas sobre esto. Notas al respecto a esto es que, uno, normalmente le llamamos Sn a la suma de estas variables. ¿Ok? Y en tal caso, la n veces mu va a ser igual a la esperanza de esa suma. Pues sí, pues es n veces la media, pues es lo mismo que haberle sacado la esperanza a esto, ¿no? Que es la suma de todas las esperanzas, sería n veces la media.
Y no solo eso, además, si yo le saco, digamos, la desviación estándar, la raíz de la varianza de esa variable Sn, como son independientes, por hipótesis de acá, entonces la varianza de la suma va a ser la suma de las varianzas. Y entonces esto me quedaría forzosamente sigma multiplicado por raíz de n, ¿no? Entonces me quedaría n veces la varianza, le saco raíz y me queda esto sigma por n veces la desviación estándar de las variables originales. Y bueno, esto implicaría que el teorema se puede escribir como que Sn menos la media de Sn, digamos la suma de las variables menos su media, dividido entre la raíz de la varianza de las variables, varianza de la suma de estas variables, converge en distribución a z. ¿Okay? Otra vez, forzosamente con z, una variable aleatoria normal estándar. Y se los pongo en estas dos formatos porque son las formas comunes en las que lo van a ver escrito, ya sea el formato con nada más la suma o con las SNs y las medias y las varianzas correspondientes. Pero bueno, que sepan verlo de estas dos formas, ya sea así o así, habiendo definido que SN es la suma de las variables. Y ya está. ¿De acuerdo? Ese es el teorema del límite central. Tampoco vamos a probarlo porque ya no nos da ningún tiempo de hacerlo. Solo les voy a platicar de por dónde va la prueba y listo, terminaríamos con eso. ¿Vale? Entonces, Profesor, ¿cree que pueda explicar un poco mejor esta parte de que n veces la media es igual a la esperanza de la suma? claro, en realidad es algo muy sencillo. Mira, si tú sacas la esperanza de la suma, ya sabes que eso es igual a la suma de las esperanzas, ¿cierto? ¿Hasta aquí vamos bien? Ajá. Y esto va a ser la suma de un montón de mus, pero todas esas mus son iguales entre sí porque todas tienen la misma media, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando sumas n cosas iguales? Pues te va a quedar n veces mu, ¿no? Ah, ok, ok. Gracias. Sí, no hay- ¿Vale? Bueno, entonces les digo, ese es el teorema. Tiene muchísimas aplicaciones, obviamente, porque bueno, lo van a aplicar de aquí en adelante muchas veces que ni siquiera sepamos cuál es la distribución del experimento que tenemos en cuestión, pero nos interesa ver hacia dónde se va más o menos la suma de las variables y le podríamos calcular probabilidades a esta suma utilizando este teorema. Porque podría decir, bueno, la probabilidad es más o menos esta normal porque sé que el teorema me va a garantizar eso. Y a veces con 30, 40 variables que estemos sumando, con eso ya se hace una muy buena aproximación de la probabilidad utilizando la convergencia en distribución. ¿Vale? Bueno, voy a platicarles por dónde va la prueba, qué es lo que se hace para probarlo. Entonces, ¿cómo es la prueba? Vamos la demostración de este teorema. Les digo, no voy a hacerlo tal cual porque ya no nos da tiempo, pero lo que tocaría para nosotros es definir algo llamado la función característica, que eso es lo que me interesa hacer aquí. Este, al menos dejarles esta definición y platicarles de cómo sería eso. Bueno, primero, una definición. Para una variable aleatoria cualquiera, sea X una variable aleatoria y nada más, no le voy a pedir absolutamente nada. Eh, Definimos la función característica de X como lo siguiente. Vamos a usar una letra phi, así, sub X, ajá, denotando que es de la variable, valuado en algún punto t, y esta va a ser esencialmente la misma
definición de la función de generadora de momentos, es decir, e a la t por x, pero en vez de t por x voy a poner al número i, al número complejo i, multiplicado por t por x, ¿ok? Y esto para t en R. Algo que es importante es que en esta definición no voy a aclarar esto de, bueno, cuando la esperanza exista, porque de hecho en este caso la esperanza siempre, siempre, siempre existe. ¿Ok? La función característica es una modificación de la generadora de momentos. Le pongo la letra I dentro de la definición con el objetivo de que esta cosa siempre exista y nosotros podamos siempre tener una generadora de momentos, en este caso más bien una función característica. ¿Vale? Entonces, la función característica es esencialmente la generadora de momentos, solamente que además de la letra T que tengo aquí, le voy a poner una I, es recuerden, el número complejo I, ¿no? Entonces, eso lo voy a poner aquí en en unas cuantas notas. No, más bien lo voy a poner aquí mismo. Esto con I igual a la raíz de menos 1. ¿Ok? Tal cual el número complejo es raíz de menos 1. Y les voy a poner unas cuantas propiedades aparte, eso sí, propiedades. Las propiedades son las siguientes. Para calcular a la función característica de una variable aleatoria, lo que se tendría que hacer es un poquito de cálculo con números complejos y calcular la integral o la suma, en el caso discreto, de e a la t veces x minúscula, multiplicado por la función de densidad de la variable y esto integrado respecto de x. Esta cosa siempre, siempre, siempre existe, ¿ok? Eso o calcularlo con una de las fórmulas que se ven en variable compleja, que es que esta esperanza en realidad yo la puedo escribir sencillamente como lo siguiente, lo puedo escribir como el coseno de t veces x más y veces la esperanza del seno de t veces x. Okay, estas son dos fórmulas conocidas para calcular la función característica. Si tenemos alguna buena noción de variable compleja, pues ya se integra utilizando el i que está ahí, o se utiliza solo como constante y listo. Y en el otro caso, pues digamos, puedo sacar la función característica sacando dos esperanzas que están en términos reales y listo, ¿no? O sea, no necesito preocuparme por el número complejo. Lo interesante es que me quedan términos de un número complejo, su parte real y su parte imaginaria de este lado. Entonces, la función característica termina estando dentro de los complejos. Otra de las cosas bien conocidas de esto de acá es que la función característica está acotada. ¿Okay? Si yo saco la función característica de una variable en el punto t, siempre, siempre, siempre su norma va a ser menor o igual que 1. ¿Ok? Y esto para todo t en R. Y digo norma y no valor absoluto porque recuerden que es un número complejo. Entonces le voy a poder sacar una norma a esa cosa de ahí. Y lo cual me va a hacer la garantía de que como está acotada esta cosa, entonces siempre va a existir el valor esperado porque en sí la variable aleatoria está acotada. Su esperanza siempre va a ser menor o igual que este uno al menos de la norma. ¿Okay? Propiedad número 3. Si ustedes sacan la característica valuada en 0, pasa lo mismo que con la generadora de momentos, y es que esto les va a devolver un 1. ¿Ok? La función característica valuada en 0 les devuelve un 1, lo cual es bastante obvio porque en 0 esto se hace 0 y e a la 0 es, pues bueno, 1. Entonces, está fácil. ¿Ok? Propiedad número 4. Hay algunas propiedades sencillas que pueden verificar ustedes mismos, que es qué pasa con el conjugado de les va a quedar lo mismo que la función característica de la variable valuada en menos t. ¿Ok? Y ese pueden verificarlo con muchísima facilidad gracias a esta fórmula. Si sacan el conjugado aquí, verán qué es lo que ocurre si ponen el menos aquí t y el menos el seno acá, que les devuelve justo los contrarios, ¿no? Senos y cosenos, y cambiaría el orden de la forma en la que lo está escribiendo. Eso es bastante, bastante obvio. ¿Ok?
Hay propiedades obvias, como les digo, como es esta, como es esta. Esta no es tan obvia, pero requiere un poquito de análisis complejo, pero podría salir. Hay propiedades un poquito más fuertes, como sería esta número 5, que es que la función característica como función de esta t es uniformemente continua. Una función uniformemente continua ya no es tan obvio como les digo. Hay otras que sí, como el caso de esta propiedad que se parece a la generadora de momentos, que si ustedes tienen dos variables aleatorias independientes, ¿ok? Entonces la generadora de momentos de la suma de las variables va a ser igual al producto de las generadoras de momentos. Lo mismo pasa con la característica. Entonces, la característica de la suma es el producto de las características individuales, ¿de acuerdo? Y así tenemos un montón de propiedades alternas. Voy a poner otra. Por ejemplo, si X tiene distribución simétrica respecto a algún punto, bueno, respecto al cero. Cuando digo distribución simétrica respecto al cero, imagínense su función de densidad que sea simétrica respecto al cero. Entonces, va a pasar que es la misma el valor en lados opuestos del cero, ¿no? Si yo lo evalúo, digamos, aquí en menos x y acá en más x, el resultado me tiene que dar el mismo. Eso es simetría respecto al cero, al menos en términos de la función de densidad o de la distribución. Entonces, si es simétrica respecto al cero, esto va a implicar que la función característica es real, pero no solamente eso, también es un sí y solo sí. ¿Ok? Entonces, la función característica de la variable en t es real para todo t, lo cual significa que todo esto se hace cero, lo cual tiene sentido porque justo esta función seno se va a hacer cero porque es compensa los negativos y positivos, ¿no? Entonces sabemos nosotros que el seno va a terminar haciendo algo así, ¿no? Y va a volver a bajar y volver a subir. Entonces, como es simétrica respecto a cero, toda esta parte de acá se va a compensar con todo esto, y como la otra función es simétrica, pues bueno, la parte negativa que tenemos aquí, la positiva, se van a cancelar y va a terminar dándonos una integral que valga cero. Entonces, todo esto se cancela y solamente nos queda esta parte del coseno, que entonces hace que la característica sea un número real y ya no un número complejo con parte imaginaria, ¿no? Sino solo dentro de los números reales. Y además, bueno, tiene ciertas formas que nos garantiza que además podemos tener la característica, pero bueno, ahí es necesario pedirle cosas como que tenga derivadas continuas esta función, la característica. Pero bueno, eso ya es un poquito más de análisis complejo. Si tiene n derivadas continuas, entonces sus derivadas nos dan algo parecido a la función generadora de momentos, nos dan algo parecido a las esperanzas. Va, pero bueno, no nos metamos en eso, no es importante. El caso es que ahí son algunas de las propiedades más valiosas de esos y nos quedaremos sencillamente con eso. ¿Vale? Además, también se puede recuperar la característica a la distribución desde la característica. Si yo hago unas integrales con la característica, podría recuperar la función de distribución con algo llamado el teorema de inversión de Levi. Pero no es tan importante todo eso. O sea, bueno, no para lo que quiero decirles ahorita. La parte importante que quiero que se lleven es sencillamente la definición. Es esto. Es una generadora de momentos con números complejos, tiene un montón de propiedades que son realmente importantes sobre ella y más de las que hemos visto hasta acá, ¿ok? Pero bueno, el asunto es que hay un teorema que nos garantiza ciertos resultados importantes sobre una característica y una sucesión de variables aleatorias. Este se conoce como el teorema de continuidad de Levi.
¿ok? Y el teorema garantiza lo siguiente. Si yo tengo una sucesión de variables aleatorias que convergen en distribución a otra variable aleatoria, ajá, entonces, no, ¿saben? Voy a quitar el sí, más bien. Tengo una sucesión de variables aleatorias que convergen en distribución a otra variable, y esto ocurre solamente cuando tengo convergencia también de la función característica. Entonces, la función característica de las variables en este cierto punto t converge puntualmente, esta es una convergencia tal cual puntual, a la característica de la variable a la que converge la sucesión en este punto t para toda t en los números reales, ¿ok? Entonces, para todos los puntos converge la característica, y si la característica converge, entonces también tengo convergencia en distribución. Es una especie de caracterización de sí, solo sí. Ajá, digamos, convergencia débil implica que la función característica también converja. Y eso es porque hay una relación única entre la característica y la distribución. Entonces va a pasar lo mismo que decir que la función de distribución de las variables en cierto punto X converge puntualmente a la función de distribución de X en ese punto. Ajá. Y es porque tener la característica o tener la función de distribución esencialmente es lo mismo, nos da los mismos resultados, nos da las mismas cosas, ¿vale? Y de aquí es de donde sale la prueba para la ley, el teorema del límite central. En realidad, cuando nosotros sacamos este teorema, lo que se suele hacer es sacar la función característica de esta cosa. Se saca la función característica de esta variable, se aproxima a su función característica utilizando Taylor y un truncamiento en segundo término, y se observa que la característica a la cual converge esto siempre es la función característica de una variable aleatoria normal. Y por lo tanto, pues este cacho aquí va a converger a una normal. Pero esa es esencialmente la idea de la prueba. ¿Ok? Entonces, para demostrar el teorema del límite central, tenemos la función característica de esta de acá, ¿no? La Sn menos la esperanza Sn y dividido entre la raíz de la varianza de Sn. ¿Ok? Y observamos que converge a la característica de una variable aleatoria normal. Converge a esta phi para z, una variable aleatoria normal está. Y listo, eso es todo lo que hace, esa es la idea de la prueba. Les digo, ya no me lo voy a poner a hacer aquí porque nos quedan unos pocos minutos, pero esa es la idea, ¿no? Esa es la forma en la cual se probaría esto. Y ya está. Entonces, quédense con la definición de función característica, con algunas de sus pocas propiedades, y sepan que esa es la clave total para poder probar este último teorema, que es el teorema del límite central. ¿Vale? Y ya, eso es todo. Ok, bueno, voy a tener hasta aquí la grabación. Esto es todo el tema de hoy, y platicamos un poquito sobre la parte de la evaluación.